de Church Latinoamérica. Hay un valor infinito en la sangre. Cuando hablamos de la sangre, estamos hablando de la misma vida. De tal manera que el Señor mismo en Levítico capítulo 17 da un mandamiento donde dice: no comerás la sangre del animal porque es la vida del animal. Así que la sangre, en la sangre está la misma esencia de la vida. Hay un poder absoluto e infinito en el valor de la sangre. Hay un valor indescriptible en la sangre. Cuanto más cuando nosotros hablamos de la sangre de Jesucristo como el Cordero inmolado de Dios. Saben, el pueblo de Israel estuvo regido por la sangre de corderos bajo el antiguo pacto. Dios permitió que la sangre de un cordero fuera suficiente para expiar, para restaurar, para liberar el pueblo. Así que la sangre para ellos era una señal de la protección divina. Era una señal de la provisión de Dios. Ahora, no estamos en el Antiguo Testamento, porque ya vivimos después de Cristo en el nuevo pacto. Porque Cristo, al igual como en el Antiguo Testamento había una institución de sangre por medio del Cordero, Jesucristo ahora es ratificado. Ese pacto se ratificó con Cristo en la cruz del Calvario. Por eso en Mateo capítulo 26, versículo 28, él mismo dijo, cuando ministraba la cena a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este pan es mi cuerpo y esta sangre es el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así que el propósito eterno de Dios por el cual Jesucristo vino para derramar su sangre fue por la salvación del hombre, para la redención de sus pecados. El apóstol en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino y canceló. Jesucristo vino y abrogó ese pacto y conquistó para nosotros un nuevo pacto, un nuevo decreto, la vida eterna mediante el poder de su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Dice en Hebreos capítulo 13, 20 y 21, dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora yo quiero que miremos por un momentico dónde comienza todo. Y vemos en el Génesis, en el capítulo 3, versículos 6 y 7, donde habla de la caída de Adán y Eva. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron vestidos, se hicieron delantales. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí encontramos el primer derramamiento de sangre hecho por el mismo Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Porque el pecado nos hace estar desnudos delante de Dios. Y sabe, esto me llama la atención porque la vestidura
Dice aquí, Dios cubrió su desnudez matando un cordero. Hubo derramamiento de sangre. ¿Y para qué? Porque es que la vestidura tiene que ver con la identidad del hombre. ¿Sabe usted que la manera de vestir de una persona habla de quién es ella? Inclusive la vestidura puede detectar si la persona es una persona perezosa por su manera de vestirse. En su manera de vestirse se puede detectar quién es. Así que es increíble esto, pero esto mucho más allá. Dios hace esto y permite esto porque mediante esta simbología encontramos que la sangre de Cristo Jesús, por medio de la sangre de Cristo, se nos devolvió en Jesús la identidad que habíamos perdido por causa del pecado. Por eso el apóstol en 1 Corintios 5:9 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Otro ejemplo lo encontramos más adelante, cuando encontramos allá en Génesis, más adelante encontramos en el capítulo 4 versículos 3 al 5 que a Caín y Abel llevan una ofrenda, y dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y por qué no le agradó la ofrenda de Caín? Es muy sencillo. Quizás una de las respuestas puede ser que la ofrenda de Abel fue aceptada porque fue ofrecida conforme al deseo del corazón de Dios, porque fue ofrecida conforme a la voluntad perfecta de Dios. Sus pensamientos estaban alineados con los pensamientos de Dios. No fue una ofrenda por conveniencia, fue una ofrenda de amor, de fe. Por eso el apóstol en Hebreos capítulo 11 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así que encontramos, número 2, que la sangre no solamente cubre la desnudez y nos devuelve la identidad perdida por el pecado, sino que la sangre nos inmortaliza. La Biblia dice: todo el que cree en mí no morirá eternamente. Todo el que cree en mí vivirá eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Además de esto, seguimos adelante hablando más de la sangre, y encontramos allá precisamente en Éxodo, en Génesis más adelante dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. ¿Sabe? Las pruebas, las crisis no es por venganza, no es porque Dios no te ama, por el contrario. Parece que Dios a los que ama los prueba. ¿Para qué? Para formar su carácter, para hacer de ellos mejores personas, para que le podamos conocer mejor y más profundamente. Así que dice: y probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morad y ofrécelo allí en holocausto. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío.
Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces Dios dio voces diciendo: Abraham, no le hagas daño a tu hijo, porque ya sé quién eres. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y hoy puedo decir que en el monte de Dios, mediante la sangre del cordero que fue inmolado en el Calvario, hay provisión para ti. Todo lo que tú necesitas está en el monte de Dios. ¿Cuánto lo creen? Es por eso que Hebreo dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, Abraham no era un chinito, Abraham era un viejo ya de 100 años, cuando ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, porque Dios le había dicho: Abraham, yo te bendeciré. Una noche cuando lo saca y le dice: cuente las estrellas, Abraham. Y Abraham empieza 1, 2, dice: no, Señor, no puedo contarlas, son muchas. Dijo: me alegra que no las pueda contar, porque tu descendencia tampoco nadie la podrá contar. Bendito el nombre de Dios. Así que él, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Wow, ¿sabe? Cuando llegamos ante la cruz y postramos nuestras vidas ante la sangre de Cristo, algunos dicen: lástima, qué pérdida de juventud, lástima ese muchacho, lástima, se volvió cristiano ahora. Pero lo que no saben es que precisamente ahí es donde está comenzando la verdadera vida. Ahí es donde las promesas de Dios se hacen realidad. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Dios? Por medio de la sangre de su santo Hijo en la cruz, Dios ha provisto para nosotros, nos ha provisto de vida. Él dijo: el ladrón vino para robar, para matar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él nos ha provisto de salud, Él nos ha provisto de bienestar, de paz, de consuelo y de seguridad. Además de esto, seguimos en otro punto. Hay mucho por decirles, pero hay otro punto. La sangre viene como símbolo de protección, y este pasaje me fascina. Es uno de mis pasajes favoritos, y más ahora que estoy saliendo, he vivido este proceso que me ha tocado vivir de esta enfermedad y que Dios me ha dado la victoria. Wow, este pasaje es uno de mis pasajes favoritos. Dice: cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel que lo va a sacar de Egipto, de la esclavitud, le está dando unas instrucciones. Y en Éxodo capítulo 12 encontramos, dice: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10, ¿sabe que el número 10 en la Biblia es el número de la redención? En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Qué debían tomarse? Un cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Pues yo pasaré, escuche esto, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. No habrá en vosotros muerte ni enfermedad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Me fascina este pasaje, porque esa noche el pueblo de Israel tenía que matar un cordero y poner en las puertas de sus casas la mancha de la sangre. Y a la medianoche, cuando pasó la muerte donde veía la señal de la sangre, no podía entrar, pasaba de largo. Ahora yo pienso, si funcionó con la sangre de los corderos, ¿cuánto más no va a funcionar con la sangre del Hijo de Dios? Si funcionó con la sangre de un animal irracional, ¿cuánto más no va a funcionar con la sangre preciosa del Hijo de Dios? La muerte tiene que pasar de largo, la enfermedad tiene que pasar de largo, el dolor tiene que pasar de largo, la crisis tiene que pasar de largo, porque hay poder en la preciosa sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que la sangre de Jesucristo nos protege de la muerte, nos protege de todo mal. Isaías dice: por sus llagas fuimos curados. Jesucristo en la cruz del Calvario ya canceló toda enfermedad. Así que en la cruz del Calvario solamente hay vida, hay salud. Por eso cuando empecé este proceso, yo me aferré a esta promesa. Y yo dije: no voy a morir de este cáncer, porque tú cancelaste para mí esta enfermedad en la cruz del Calvario. Y por tus llagas yo he sido curada. ¿Cuántos dicen amén? Además de esto, como una institución del pacto sinaítico para el pueblo de Israel y los que se convertían al judaísmo, la sangre era esa sombra del nuevo pacto. Para ellos era mediante corderos, pero eso no era más que una sombra, una simbología del cordero inmolado, del perfecto, del Hijo de Dios. Y más adelante nosotros podemos encontrar cómo todo es purificado. En Éxodo 29 y Hebreos dice: y no por sangre. Hebreos el capítulo 10 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre preciosa de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Era necesario que ese cordero muriera. Por eso Jesucristo vino a morir. Y Isaías en capítulo 53, Isaías nos habla
él profetiza, él tiene la revelación por medio del Espíritu Santo y él puede ver a Jesús como el cordero inmolado. Y lo relata de la siguiente manera. Él dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Isaías habla de Jesús como el cordero, su muerte como un cordero, y todos sabemos. Y si usted no sabe, yo estuve mirando un poco acerca de esto, pero uno de los animales que da dolor matar, sacrificar, es un cordero, porque es el único animal que no dice ni mu ante la muerte. Él se deja hacer todo lo que le hacen. Él no pone resistencia cuando lo van a atar para crucificarlo, sino que Él se entrega. Por eso, una de las personificaciones del Maestro, del gran Dios, es el Cordero. Como Cordero fue llevado, enmudeció. Él pudo haberse defendido, Él pudo haber resistido, Él pudo haber tomado otro camino, pero por amor se entregó como un cordero al degolladero. Así que es interesante cómo 700 años después Juan humaniza el cordero, cuando un día ve que Jesús viene hacia él y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de Cristo no solamente encontramos que Él nos devuelve nuestra identidad, encontramos que hay redención, encontramos que hay provisión, encontramos que hay justificación, que hay santificación y que hay salvación en Él. Y encontramos entonces, wow, y esto me impacta, como Juan en el futuro, en el Apocalipsis, en el capítulo 5, el mismo apóstol Juan, relacionando, hablando del Cordero, del poder de su sangre, porque en la sangre de Cristo lo tenemos todo. Por eso cuando empecé dije, su valor es infinito. Todo lo que tú necesites ya está en el Calvario. Jesucristo compró todo lo que nosotros necesitamos para ser felices en la cruz del Calvario. Aunque el propósito general fue la salvación del hombre, ¿sabe? Nadie debiera condenarse, porque Cristo compró la salvación para la humanidad. Pero hay solamente una condición, y dice la doctrina número 6: creemos en la salvación. Creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Y termino con esto, diciéndole lo que dijo Juan allí en Apocalipsis. Y dijo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Y uno de los ancianos me dijo: no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y Juan miró el león, pero no era el león. Él sigue mirando y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Esto habla del poder y de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Dice: los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí. Wow, aleluya. Oh. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. The Church Latinoamérica.